No he venido a traer paz al mundo sino espada. Pero ¿cómo Jesús, siendo el Señor de paz, todo amor, nos está diciendo que vino a causar disensión? Bueno, vamos a leer este versículo para poder desmenuzarlo. Y un par más adelante. Vámonos a Mateo 10:34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora bien, existe algo muy interesante, como siempre les he dicho, para poder entender los elementos no solamente de la escritura, sino de cualquier libro o autor, debemos entender qué pregunta nos está tratando de responder. Si nosotros nos vamos un poco más atrás, estamos viendo que Jesús advierte lo que causa seguirlo a Él en su nombre y dar la confesión de fe de seguirlo inclusive públicamente, y el estrago y choque que causa dividiendo justamente a los seguidores del mundo. Sin embargo, no es la división, se da justamente por esa separación de ideas. Ahora bien, si leemos profundamente el versículo, podemos ver que dice que no puede traer paz al mundo entero, porque cada uno sigue sus ideales, y que inclusive va a traer espada. La espada no habla de una situación violenta, sino habla de una situación de separación. Esta situación la podemos ver justamente en Génesis, en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva son echados de este lugar y Dios dispone a un ángel con una espada revoloteando para hacer perder el camino. No los atacaba, estaba dispuesto a defender esa separación para que no se juntaran. Sin embargo, la espada era una amplia y franca separación. La amplia separación del pecado justamente con Dios la vino a romper Jesús, pagando algo que ni tú ni yo podíamos pagar, haciéndonos acreedores a la presencia de un Dios santo. Ahora bien, ustedes pueden notar, para que entiendan este ejemplo, tal vez en la naturaleza, ciertas parvadas de pájaros que conviven de la misma especie, del mismo color, y lo mismo nos pasa a nosotros. Siempre estamos con personas que tienen ideales parecidos, movimientos, creencias similares, y nos sentimos a gusto con ellos. Sin embargo, este mundo se parece tal vez un poco más románticamente hablando a lo que es el cielo y el mar. Parecen estar juntos, pero cada vez que te acercas logras ver una amplia separación y jamás se tocan entre ellos, aunque a la distancia se puedan ver unidos. En este momento, lo que Jesús está advirtiendo es que nosotros vamos a tener una confrontación por el solo hecho de seguirlo, por el solo hecho de promulgar tal vez esa fe públicamente delante de otros que no la tienen o que no persisten. Esta situación incluso es una situación confortante porque nos está avisando lo que va a pasar, y nos está avisando después que si seguimos en este camino, entonces justamente podremos verlo a Él, y en este momento podemos nosotros entender lo que pasa alrededor, porque si tú estuvieras tal vez en una situación donde todos me señalan, me dicen loco, me dicen fanático, me dicen que estoy absorto en las escrituras y que he cambiado mucho y que ya no soy la misma persona, y empieza a haber ese repudio de que ya no me hables de Dios, ese enojo, esa situación, entonces nosotros podemos entender que el Creador advirtió esa situación, y que sin embargo nosotros también, leyendo toda la escritura, como siempre se los he dicho, debemos de ser más sagaces, pacíficos, y justamente encontrar la forma de levantar la única carta, que es la del amor, para poder entender y comprender las diferencias entre el mundo, no uniéndonos a él. Muchas veces hemos encontrado tal vez movimientos donde podemos oír a situaciones de personas predicando sobre
que todo va a estar bien, que tal vez las promesas de Dios sean que tú en este mundo tengas salud, riqueza, felicidad, paz, amor y que todo va a estar bien, con una simple ofrenda, alguna situación, y empiecen a intercambiar y a engañar a las personas. Sin embargo, yo les puedo decir algo muy claramente: siempre que Dios se nos presenta en la vida a todos, es una situación de confrontación, porque la labor del Espíritu Santo es confrontarnos con el pecado. Pero a diferencia del enemigo, siempre nos va a dar la salida. El enemigo te va a confrontar, te va a hacer sentir culpable y que no mereces una situación. En ese momento podrías tú entender la diferencia entre las voces de Dios y las voces del enemigo. Ahora bien, en esta situación también podemos verlo inclusive con los profetas. La mayoría de los profetas falsos de la Biblia siempre hablaban de que todo iba a ser paz, Israel no iba a sufrir guerras, ni perjuicios, ni nada. Y cuando llegaba el verdadero profeta de Dios, todos temían, nadie lo quería, es más, vivía excomulgado, porque ellos actuaban como fiscales de Dios, dando los juicios y dando la palabra de Dios, dando palabra y dando obviamente los oráculos de Dios. Y en ese momento entonces podemos ver lo que causa la palabra de Dios en todos. Y la verdad no quiere decir que uno justamente esté buscando esa situación de pelea con los demás, y que si se pelean y que tú te peleas con los demás vas por buen camino. No. Dios te está hablando: cuidado, mira, vas a sufrir, te van a rechazar, vas a pasar lo mismo que yo. Es más, tu gente de tu casa también te va a poder contender contra ti, pero no te preocupes. Ese problema se soluciona en oración, porque yo soy quien lo soluciono, tú no. Tú debes de persistir porque tu Dios está contigo y la verdad siempre sale a la luz. Debes de entender que muchas veces esa situación de confrontación es porque justamente existe esa separación entre el pecado y Dios. Y cuando nosotros escuchamos la verdad, algo nos incomoda de primera instancia, algo nos mueve. Y cuando estamos caminando más con el Creador, lo escuchamos, sabemos que es su voz en las personas, en la escritura, en aquella situación, porque ahora sí somos capaces de oírlo, pero es un proceso, el mismo proceso que tú viviste, como todos lo hemos vivido. Sabemos que en un primer momento es rechazo, es alejamiento, es enojo, es reclamo, y después que te empiezas a hacer en este camino y que empiezas a dejar que Dios actúe en ti para no actuar tú, sino Él, empiezas a comprender muchas cosas, pero jamás olvides de dónde Dios te sacó. Esa visión te puede justamente hacer acreedor a entender a los demás, a saber cómo Dios puede actuar en su corazón. Y cuando recibas esa situación, seas prudente en recargarte en Dios, porque Él es el único que te va a dar esa fortaleza y Él es el único que puede cambiar el corazón de los demás. No lo olviden, Dios los ama mucho. Vayan a Él como estén. No necesitan ustedes hacer absolutamente nada más que aceptar su amor. Creer que Dios lo puede hacer. Creer que Jesús pagó algo que tú y yo no podíamos pagar, que nos hace acreedores a la presencia de un Dios santo. Busquen la verdad, estén donde estén, y la van a encontrar. No promulguen ideas propias, ideologías, doctrinas, etcétera, algún dogma indiscutible que ustedes puedan entender, porque la verdad, esa es la que va a prevalecer. Ustedes enfóquense siempre en ello. En lo demás, déjenselo al Señor y sean pacientes. Es un proceso. A muchas personas les puede llevar un instante, a todos una vida. Sin embargo, no depende de nosotros, depende de lo que Dios esté haciendo de nosotros. Y cuando encuentres ese camino, deja que Dios actúe. Tal vez en un momento dado pueda ser otra persona, pero no por ti. Gracias a Él. Ve así como estés, no necesitas hacer nada. Yo sé que a veces nos sentimos sucios, difíciles, y que necesitamos limpiar nuestra conciencia, nuestra alma, perdonar y demás para estar bajo la presencia de Dios, pero no podemos dar lo que no tenemos. Así que ve a Él así tal cual
como estés. Tal vez con un cigarro en la mano, tal vez inclusive con una situación de mentira, infidelidad, tal vez hasta tomado, no importa. La situación es jamás despegarse de él. Hagas lo que hagas y estés como estés, porque quien hace los cambios es Dios en ti, no nosotros, no los demás. Tú solamente podrías abogar que los demás hicieran tal o cual cosa para estar bajo la presencia de Dios, porque desgraciadamente Dios no ha hecho nada por ti. Entonces deberías de empezar por ti, dejando que Dios lo haga, para entender cuando veas a otra persona que no debes de hablar por Dios, debes de hablarles de Él, porque Él es quien hace todo en nosotros. Dios los ama mucho. Bendiciones.